No sé si lo conocen a este señor, ¿lo han visto? Mm, Casi no se ve. No es el Bueno, esposo. ¿No es Juan Carlos? Torres, le voy a hacer una captura y lo voy a compartir en el grupo. Les invito para que lo vean también, ¿no? Y lo difunden mucho y tal, y a mí me parece bien que cada día es su opinión, ¿no? Pero siempre creo que tenemos que tener ese sentido crítico. Yo creo que lo han visto alguna vez, si ahora me confirma. Bueno, este señor hacía digamos, un estudio, un análisis sobre cómo ha sido la evolución de la pobreza en el Ecuador y mostraba que hasta el 2005 aumentó la pobreza, luego del 2005 hasta el 2013, 2014 disminuyó, y luego se estancó hasta el 2017 y del 2017 hasta ahora ha disminuido. Y decía que la principal causa de la disminución de la pobreza había sido porque por las políticas neoliberales del gobierno de Moreno, que predominaba los poderes hacia los banqueros, hacia el libre comercio, hacia, hacia ciertos grupos de poder y política, sobre todo, y por la disminución del gasto público, ¿no? Entonces decía que el aumento de la pobreza había sido sobre todo por esta disminución del gasto público, de la austeridad, ¿no? Y y a mí me llamó la atención, primero por dos causas, ¿no? Principalmente deberíamos analizar que si hay una correlación, más que ver una correlación, es decir, la disminución de la pobreza con la disminución del gasto público, ver si hay causalidad. Primero un investigador se preocuparía si la disminución en el gasto público efectivamente causa que disminuya la pobreza. La segunda cuestión es, aún así fuera cierto, que las políticas de austeridad han aumentado la pobreza, ver, ver si realmente estas personas, la pregunta lo que deberíamos hacer es si realmente estas personas salieron de la pobreza o no. No sé si me explico, quiero decir que mientras el Estado da ayudas, da subvenciones, apoyos a la población que tiene menos recursos, si eso realmente es sacarlos de la pobreza, porque cuando yo les dejo de dar, ellos van a seguir en la pobreza, ¿no? Entonces, más que acusar al sistema como tal o a las políticas, yo creo que el fracaso en el aumento de la pobreza es que no hemos sido capaces efectivamente de ayudar a los pobres a que sean menos pobres. Es decir, lo que les decía anteriormente, puede que sea una ilusión del crecimiento económico si el gasto público es muy importante en nuestras economías y asimismo puede ser una ilusión de que salen de la pobreza si es que solo dependen de las ayudas del gobierno, ¿no? Es decir, alguien que depende de las ayudas del gobierno, alguien que no hemos sido capaces como sociedad y como medidas de políticas, fomentar a esas personas que creen empleo, que sean autosuficientes, es porque estamos efectivamente no sacando de la pobreza, sino la estamos perpetuando y haciéndolos dependientes más bien, ¿no? Entonces, yo lo digo esto porque mucha gente se deja llevar por los discursos fácilmente, pero no ve qué hay detrás de toda esta dinámica, ¿no? Entonces, bueno, les mencionaba esto, si quieren pueden ver el vídeo. Él manifiesta muy claramente que aumenta la pobreza por esta disminución del gasto y por las políticas de austeridad y por dar el poder a los ricos, cuando yo creo que eso es una falacia, ¿no? Una falacia en filosofía es un error de argumentación eh, en el discurso que se da, ¿no? Es decir, una cosa no tiene que derivar necesariamente de la otra, sino que hay otras causas y se tiene que ver por qué en este caso ha aumentado la pobreza. Lo preocupante es que aumenta, más que aumenta es que solo se está viendo que la gente no ha salido de la pobreza, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos debería preocupar. Pero bueno, esto por un lado, ¿no? Una reflexión así. Luego la otra reflexión que quería hacer es que hoy en día hemos perdido la sensibilidad sobre los pobres. ¿Esto qué quiere decir? Que yo veo un pobre por la calle, ¿no? O vemos mucha pobreza, por ejemplo, en la ciudad de Loja, en las personas que, sobre todo extranjeros, hermanos venezolanos que piden en la calle
y sentimos casi indiferencia, ¿no? ¿Y por qué nos pasa esto, no? Entonces, somos más sensibles, yo creo que hoy en día, más que con nuestro prójimo, nuestra persona más cercana a un ser humano, más que con ellos, con los firulais, ¿no? Hay muchísimos. Yo no digo que esté mal, ¿no? Pero es un poco para ponerlo en perspectiva. ¿Qué vale más, la vida de un animal o la de un ser humano, no? ¿A quién salvaría antes? ¿A un perro que se ahoga o a un bebé que se ahoga, no? Entonces, está bien, ¿no? Que hay que cuidar a los perros, a los derechos de los animales, está bien. Pero yo creo que hemos perdido esa sensibilidad sobre los más pobres. Y aquí hay muchas discusiones sobre esto, ¿no? Lo vamos a ver. ¿Por qué hemos perdido esta sensibilidad incluso, no? Como ven, no me voy a referir a tecnicismos, ¿no? Sino a cuestiones más de que nos lleven un poco al debate y al cuestionamiento, ¿no? He puesto algunas fotos de lugares que consideramos pobres desde la visión occidental, de distintos lugares del mundo, bueno, para que veamos que hay algunas características, ¿no? Hay carencia de vivienda en este caso, ¿no? Eh, vemos, eh, vemos también niños, muchos niños, población, los pobres se carecen por tener una población, una tasa de natalidad mayor. Vemos también que viven en condiciones de salubridad muy malas, ¿no? En medio de la contaminación, con acceso incluso a la vestimenta muy, muy precaria. Vemos el confinamiento que existe en temas de vivienda en las zonas pobres, ¿no? El contraste de vivir junto a zonas residenciales muy ricas y zonas muy, muy pobres, ¿no? Eh, Incluso siempre se ha dicho que dada la riqueza actual del planeta, incluso no solo de los ricos, sino de la clase media, se puede aliviar mucho la pobreza. Es decir, si nosotros aportáramos $1 o $10 mensuales, digamos, a un fondo común global, podríamos acabar la pobreza en el 2025, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ¿por qué no hemos hecho nada? Hay un caso también muy curioso que me pasó hace algún tiempo. Mucha gente criticaba que la iglesia de Notre Dame, ¿no? En Francia fue incendiada y que pronto se había creado un fondo y en menos de una semana ya había más de 1 millón de euros para reponerla, ¿no? Y mucha gente decía, no, ¿y por qué no lo dedican eso a los pobres? ¿Por qué no hacen a los pobres y ayudan a la iglesia, etcétera? Bueno, lo curioso es que durante esa misma fecha, la semana siguiente, se estrenó Avengers, la segunda parte, y se recaudó en una semana, no sé si más de 10 o más de 100 millones de euros, ¿no? Y eso te da mucho que pensar, es decir, somos muy fáciles a la crítica populista, sin embargo, no nos damos cuenta que en vez de dedicar ese boleto de 5 o 10 dólares o euros al boleto de Avengers, podríamos donarlo a una causa benéfica en lucha en contra de la pobreza, ¿no? Sin embargo, nos parece alarmante que se reconstruye una iglesia que tiene patrimonio mundial histórico y sin embargo no nos parezca alarmante gastar 100 millones o 10 millones de euros o de dólares en una semana viendo una película, ¿no? Entonces son cuestiones que nadie las dice, ¿no? Pero sin embargo están ahí, ¿no? Y una de las causas por las que la gente, creo, no participamos de esa lucha contra la pobreza es porque la pobreza se ve de una forma global, es decir, el problema de la pobreza es súper complejo, no hay una solución simple y hay muchísimos pobres, millones de pobres. Entonces, nuestro aporte es insignificante esa solución, ¿no? Muchas veces incluso cuando hemos dado alguna vez alguna pequeña limosna, hasta nos sentimos mal porque sabemos que en realidad eso no va a cambiar la vida de la persona o no va a erradicar el problema mundial de la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que la pérdida de sensibilidad también se ha ido por ese lado, es decir, vemos que nuestra contribución es muy pequeña y que la solución la deberían dar los gobiernos, el Estado, las entidades mundiales, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la perspectiva de hoy en día? Es decir, que cuando se habla más de pobreza como un problema teórico, como una realidad también que lo es, deberíamos referirnos a la pobreza como ese conjunto de problemas específicos. Es decir, deberíamos analizar caso por caso, de una manera más concreta, los problemas que sufren los pobres,
más que hablar de la pobreza de forma general, sino cuáles son los problemas que sufren los pobres en cada lugar del mundo. No son los mismos, no es lo mismo el pobre de Estados Unidos que el pobre de África, ni el pobre de Bangladesh, ni el pobre de Ecuador, ¿no? Entonces, hoy en día lo que se intenta es comprender las circunstancias particulares de los pobres de cada, por decirlo, sociedad y resolverlos uno a uno. ¿Por qué? Porque se espera que las soluciones concretas tengan efectos acumulativos. Y efectos acumulativos, es decir, si empezamos por lo micro, se puede crear una dinámica macro, ¿no? Y solucionar o comprender mejor cuáles son las dinámicas que llevan a una sociedad que tenga mayor índice de pobreza o menor índice de pobreza, etcétera, ¿no? Existen grandes preguntas y esperamos grandes respuestas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la causa de la pobreza, no? Eso es lo que mayormente vemos en la literatura o en los libros de teoría sobre la pobreza, ¿no? Es lo mismo cuando nos preguntamos cuáles son las causas del crecimiento, ¿no? Económico que hemos venido hablando. En el caso de la pobreza es más compleja, ¿no? Muchas de las teorías se van hacia que la causa de la pobreza es por las deficiencias de un mercado libre. Es decir, como no hay un mercado libre, no hay competitividad, no hay acceso a que las empresas puedan implementar puedan crecer o libertad al empresario para emprender un negocio. Otros dicen porque el mercado no está regulado, dicen lo contrario, porque el mercado es libre y en cambio debe ser regulado para distribuir esa riqueza, para crear políticas que luchen contra la pobreza, etc. Otros se refieren vuelta a lo que conocíamos como Big Push, pero aplicado a la pobreza, es decir, dar un gran golpe en la inversión inicial fuerte en la gente pobre para que ellos puedan generar una dinámica de crecimiento en el mediano y largo plazo. Otra de las discusiones que se refieren a la pobreza es que es un problema del sistema, ya sea de la democracia o más bien de la efectividad de la gestión del sistema democrático. Unos cuestionan la democracia, dicen que la democracia no es la mejor forma para solucionar los problemas sociales porque es incluso la democracia es totalitaria porque tiene el monopolio de ciertas instituciones de la sociedad, como puede ser la seguridad, como puede ser el tema de la ley, ¿no? Son monopolios que tiene la democracia como institución. Y otros más bien no cuestionan tanto la democracia como sistema, sino su efectividad, su administración, su gestión, cómo se usan los recursos, cómo se los está distribuyendo. Y otros que cuestionan también la pobreza es si la ayuda extranjera es buena o no. Cuándo es buena y cuándo no es buena, ¿no? Hay mucha evidencia que dice que la ayuda extranjera no es buena para los países en desarrollo porque corrompe al pobre, es decir, lo disuade a que no trabaje, a que no busque sus soluciones propias o incluso destruye los mercados locales. Imagínense que una zona de África sufre por ejemplo, de problemas de zapatos, ¿no? Y no tienen zapatos, los niños van al colegio, a la escuela, sin zapatos, lo que les crea que se contaminen, creen enfermedades, hongos, y al final terminan no yendo a la escuela para no sufrir esas enfermedades. Entonces lo que hace la ayuda externa es enviar 100 pares o 1000 pares de zapatos a esta ciudad y, bueno, soluciona el problema para los niños, pero destruye a los mercados, a los que venden zapatos en esa región. Entonces crea o agrava el problema, ¿no? Porque las empresas que creaban empleo y tenían una forma de subsistir, ahora ya no la van a tener por esta ayuda extranjera que vino más de que buscando hacer el bien hizo otro mal, ¿no? Y en otros casos sí es beneficiosa, pero dependiendo del tipo de proyecto o de programa que se haya aplicado, ¿no? Entonces, como vemos, existen muchas preguntas y todavía algunas cuestiones que se están debatiendo, ¿no? Lo que les decía sobre la ayuda extranjera, no es importante dónde viene el dinero, sino cómo se lo usa. Es decir, mucha gente
Muchos países están en contra de dar ayuda a África, por ejemplo, porque dicen que crea corrupción. Es verdad, ayuda mucho a corrupción por el tema de las ayudas, no solo de las ONG, sino de los estados que reciben ayuda. Pero bueno, esto no es, digamos, un problema de la ayuda como tal, sino es un problema de la administración, de la efectividad, de los proyectos que hagan, ¿no? Bueno, lo que sí está claro y lo que concluyen muchos autores es que en el tema de la pobreza dicen que es un imperativo ayudar si podemos hacerlo. Es decir, siempre que tengamos la opción y podemos hacerlo, está bien hacer el bien, ¿no? Ayudar a los pobres, ya sea a nivel de sociedad, a nivel de país o a nivel individual, ¿no? Al menos eso está claro, que quien puede ayudar a los pobres debe ayudarlos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tema de la pobreza? Que muchas veces se ha enfocado en la pobreza por ingreso, ¿no? La medición principalmente a nivel mundial es la pobreza por ingreso, es decir, alguien es considerado pobre si no llega a una línea de la pobreza y no es pobre si la supera, ¿no? Aquí hay muchas distinciones, también se habla de un margen, ¿no? De antes de ser pobre y después de ser pobre, en el sentido de que mucha gente, por ejemplo, que pongamos un dólar diario es la línea de pobreza para África, ¿no? Es decir, muchos millones de personas están por debajo de ese dólar y son pobres. Pero hay muchos millones de personas que, por ejemplo, solo ganan un dólar y medio o un dólar 12 o un dólar con 80, ¿no? Ellos también siguen siendo pobres, pero por esta, eh, digamos, definición de pobreza, quedan excluidos, ¿no? Y supongamos que si alguien quiere hacer un proyecto, podríamos poner distintos niveles de pobreza, es verdad, ¿no? La extrema pobreza por debajo de un dólar. Pero si alguien quiere hacer un proyecto y toma esta línea, solo lo enfocará en personas con extrema pobreza, ¿no? Pero no se ha resuelto la pobreza en otros estratos, por ejemplo, ¿no? Entonces la pobreza va más allá de ser una pobreza por falta de dinero, sino por la incapacidad que tienen estas personas por desarrollar todo su talento como seres humanos, ¿no? Es decir, la carencia de oportunidades. Decía en Repensar la pobreza, en este libro famoso de Esther Duflo y Banerjee, que fueron los ganadores del premio Nobel, decían que por ejemplo, alguien que no tiene acceso a la educación puede ser que sea esa persona que descubra la enfermedad contra el Alzheimer, ¿no? Contra el cáncer. Ponía el ejemplo también de una estudiante, mujer en China, que había sido equivocadamente, digamos, subvencionada por un programa y que no lo tenía que ser y que resultó esta niña, al final resultó ser una de las grandes magnates en negocios, ¿no? Es decir, el tema de las oportunidades es muy importante, ¿no? Desarrollar el potencial de la persona y al cual todos deben tener derecho. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Lo importante también es entender cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? De repente nos encontramos en el 2020, tenemos millones de gente pobres, tenemos también gente muy rica y tenemos una clase media, ¿no? Una cosa es entender las causas de la pobreza como líneas teóricas muy amplias, como teorías económicas también muy estudiadas, y otra cosa es entender al pobre, ¿no? Al punto al que quieren llegar, por ejemplo, los Nobel de Economía que les acabo de comentar, es que está bien entender, digamos, las cuestiones muy importantes o grandes paradigmas que se quieran plantear en torno a la pobreza, pero ellos piensan que se ha dejado de lado entender al pobre. Es decir, estamos mirando a los pobres desde afuera, pero en el fondo no sabemos ellos cuáles son, digamos, sus percepciones, su forma de pensar, sus verdaderas dificultades, sus verdaderas carencias, sus verdaderas necesidades. Lo que nos están diciendo de otra manera es, ¿nos hemos sentado a hablar con los pobres o estamos escribiendo teorías desde nuestro despacho? Eso es lo que, digamos, el mayor valor agregado que estos economistas nos han dejado. Yo a ellos los empecé a leer ya hace un año y medio, 2, antes de que fueran premios Nobel. Y la verdad me llamó mucho la atención la forma que estaban
estaban trabajando, ¿no? Y realmente ya se anticipaba que esto iba a ser una revolución porque hasta hoy en día la mayoría de medidas que se hacen en lucha en contra de la pobreza son medidas de políticas a nivel macro, políticas redistributivas que ya todos conocemos, pero no se había trabajado de esta forma desde lo micro. Luego explicaré la metodología de ellos. Bueno, bueno, sea lo que sean las causas de la pobreza o al punto en que hemos llegado ahora, ¿qué podemos hacer para luchar contra la pobreza? ¿No? Hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos. Se han logrado algunas cuestiones, está bien, ¿no? Además de la pobreza también hay desigualdad, ¿no? Sabemos que pobreza no es lo mismo que desigualdad. Desigualdad puede ser, por ejemplo, la clase media con la clase rica, ¿no? ¿Cuál es la brecha entre las distintas clases sociales, ¿no? Y luego un tema de justicia social, ¿no? Es decir, más allá de los tecnicismos, de las cuestiones que conozcamos como economistas, desde el punto teórico, desde el punto empírico, es un imperativo moral, dicen algunos autores, ¿no? Quizás esto lo han escuchado hasta de Correa. Es decir, ¿por qué hemos normalizado la pobreza cuando no es algo que deba ser, se deba entender ni aceitar ser pobre, lo que decían, ¿no? Eh, tenemos más sensibilidad sobre los firulais que sobre el pobre o el niño pobre. Bueno, lo que está claro que si lo vemos de esta forma más compleja, ya a cuestiones de entender al pobre, no es algo sencillo, ¿no? Porque hay mucha heterogeneidad en las sociedades y entre los países. Eso puede ser una ventaja y una desventaja, ¿no? La desventaja en temas de investigación es que casos concretos puede que no sean aplicables a otras zonas, ¿no? Es decir, casos particulares son difíciles de generalizar, por lo tanto, crear una teoría conjunta es más complejo. De todas formas, eh, como también decía Esther Duflo en una entrevista, decía, no sabemos todas las piezas del rompecabezas, que es la pobreza, pero sí sabemos algunas piezas cómo se van colocando, ¿no? O cómo ir armando pieza por pieza este gran rompecabezas. Bueno, y a un tema aparte, que lo he puesto aquí, que estamos siempre hablando de pobreza material. En economía siempre hablamos de cuestiones materiales, es decir, de cuestiones físicas. No hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de bienestar también es bienestar material, sí, pero hay algo más también, ¿no? Bienestar, por ejemplo, de una persona que tiene una espiritualidad y no necesita grandes cosas, ¿no? O pobreza material, alguien que sea pobre, digamos, desde el punto de vista occidental, pero que sea una persona muy sabia y que se sienta feliz con lo que vive, ¿no? Aquí hay otro mundo también de debate, el debate sobre el bienestar subjetivo, sobre la felicidad, etcétera, etcétera. Sí, bueno, a lo que el punto que tenemos que llegar es que debemos entender la pobreza de una perspectiva estructural, es decir, como parte arraigada de la economía y de una sociedad o de un país, y de una forma multidimensional. Es decir, no vale solo el enfoque económico para entenderla, sino que el aporte de otras disciplinas como la psicología, la neurociencia, la antropología, la sociología, se deben incluir en el análisis para entender la pobreza. Incluso las cuestiones ambientales y ecológicas también tienen mucha relevancia porque estamos hablando, cuando hablamos de pobreza, la pobreza tiene una característica que es, como es estructural, tiene una característica que es intertemporal en el sentido de que se mantiene, ¿no? Entonces, las futuras generaciones de alguien que es pobre, las futuras generaciones tienen más probabilidad de que también sea pobre, ¿no? Y esto no es equidad intergeneracional, sino es inequidad, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones también que hay que tener claro, y hemos hablado, es que los cambios siempre ocurren en el largo plazo, ¿no? Se pueden ir a hacer pequeñas aportaciones acumulativas, pero el cambio siempre será a largo plazo porque requiere también un cambio en la sociedad, requiere un cambio en las estructuras sociales, requieren cambios normativos, cambios institucionales, cambios de percepción, incluso de ciertas cuestiones, ¿no? Que hoy consideramos como intocables, pero que si cuando queremos hacer medidas radicales
en cuestiones de la pobreza deberíamos cambiar incluso nuestra mentalidad. Hay algo también que lo menciono, ¿no? Quizás el problema de la pobreza es de los pobres, es un problema natural, es un problema de selección natural. A lo mejor es pobre porque tiene distintos talentos, es decir, es menos talentoso, tiene distintas actitudes hacia el trabajo, es decir, es perezoso o, o es menos capaz. Entonces, los autores que defienden este punto, que la pobreza es natural, defienden que no hay que hacer nada porque es un problema de la naturaleza que los ha seleccionado, digamos, menos capaces que a otros, y por lo tanto luchar contra la pobreza es algo inútil porque siempre habrá pobres, porque naturalmente siempre saldrá menos gente con capacidades, menos gente que quiera trabajar, menos gente con talentos que no son los apropiados, digamos, en la economía actual, etc. Entonces, no tenemos que hacer nada, ¿no? Pero bueno, esto es fácilmente debatible, ¿no? Porque aún si así sea la pobreza un problema natural, es decir, de selección natural, siguen siendo seres humanos, ¿no? Y no por eso, por ejemplo, no, a un niño que nace con síndrome de Down, no por eso lo vamos a marginar y lo vamos a excluir, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, para que sepamos que hay incluso gente que piensa así, ¿no? Y lo escuchamos también en personas de nuestro alrededor que dicen, no, es pobre porque quiere. No sé si alguien, a lo mejor habrá uno, pero sigue siendo, digamos, como sociedad, eso debe ser denunciable, ¿no? No es una cuestión de si quiere o no, sino es incluso esa persona que no es capaz de reconocer su propia dignidad, nosotros debemos defenderla, ¿no? Bueno, ¿qué se ha hecho para luchar contra la pobreza? Políticas tradicionales, distribución y crecimiento económico. Distribución, políticas fiscales, impuestos progresivos, impuestos a la renta, impuestos a las grandes empresas. De la otra, crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, hay empleo, por lo tanto, gente que es pobre puede encontrar empleo y por lo tanto salir de su situación de pobreza. Una medición tradicional es la política por ingresos, ¿no? Es decir, la medición de la pobreza por ingresos, pero no es suficiente porque crecimiento económico no siempre implica empleo ni no siempre significa redistribución, ¿sí? Entonces los gobiernos bajo, digamos, estas dos grandes medidas, lo que han intentado, digo, de manera general, ¿no? Sobre todo países occidentales, es mantener elevados niveles de empleo, crear oportunidades y otras políticas del mercado de trabajo, sobre todo apoyar capacitaciones, apoyar, digamos, escuelas profesionales, escuelas técnicas y procurar el acceso a la educación de una forma más gratuita para que las personas se cualifiquen y sean más productivas. También mejorar la salud, no solo en mejorar la infraestructura o poner infraestructura, sino también los servicios, es decir, aumentar la cobertura, aumentar los servicios de salud, las especializaciones, etc. También la asistencia a grupos vulnerables, ¿no? Grupos de atención prioritaria en Ecuador, por ejemplo, son embarazadas, los niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las personas también en situación de riesgo o con enfermedades catastróficas, ¿no? También una cuestión de la pobreza también son cuestiones de género, ¿no? Normalmente, si distinguimos la pobreza, hay más proporción de mujeres con niños que sean pobres que hombres, también por etnias, ¿no? Normalmente en Ecuador son más pobres las personas indígenas, ¿no? Y estos son datos reales, culturales también. Normalmente las sociedades, por ejemplo, de África o de Asia o Latinoamérica, son sociedades más pobres que las sociedades occidentales del norte, ¿no? Bueno, lo que se intenta en definitiva, las políticas hoy en día es crear oportunidades y reducir barreras, ¿no? Barreras para que los pobres puedan
participar también de todos los beneficios de la sociedad. Por ejemplo, un pobre no tiene acceso a un seguro de vida o a la salud, o no tiene acceso a la información. Por ejemplo, alguien que es pobre no tiene, por ejemplo, internet y por lo tanto acceso a la información, y supongamos que tiene una enfermedad en sus niños de sarampión. Si tuviera acceso al internet podría saber que el sarampión se cura con una vacuna y prevenir, por ejemplo, esta desnutrición o enfermedades en los niños, ¿no? Es decir, hay muchas sutilezas, ¿no? Detrás de las cosas que nosotros damos por normales, para los pobres son a veces inaccesibles, ¿no? El acceso a una cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no? Puede ser, hombre, es pobre y no tiene ingresos suficientes y le va a costar más el mantenimiento que la cuenta, etcétera, sí, pero eh, hay muchas más cuestiones detrás, ¿no? Bueno, las políticas de los 60 no han sido un éxito, es obvio, ¿no? Sí, seguimos teniendo gente pobre. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, la pobreza es persistente, ¿no? Persiste en el tiempo, y las políticas deben eliminar la pobreza por ingreso, es decir, solo intentando aumentar el ingreso no ha sido la mejor opciones de política. Bueno, entonces debemos cambiar el comportamiento de los pobres, dicen algunos, es decir, que su sentido de responsabilidad aumente, ¿no? Aquí hay una frase también que la pongo porque se incita mucho a pensar. Dice, pobre es incapaz de ver las oportunidades cuando las hay. Es decir, en la sociedad tenemos oportunidades todos, hay gente que las ve y la gente que no las ve es pobre, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de debate, pero eso no es verdad, ¿no? Bueno, después, ¿qué dicen los premios Nobel? Dicen que para acabar con la pobreza hay que entenderla primero, ¿sí? Es decir, cómo viven los pobres, qué piensan los pobres, cómo perciben la vida, son perezosos, trabajadores, son emprendedores, son pasivos, son autosuficientes, desamparados, enfadados. ¿Qué sabemos de ellos, no? Lo que dicen los autores es que ellos son como nosotros, tienen nuestras mismas preocupaciones, incluso son más racionales porque tienen menos recursos, los cuales los tienen que optimizar, tienen los mismos deseos y debilidades. La única diferencia es que nuestras vidas son distintas, ¿no? El acceso a la información es limitado, lo que les decía, comprar un periódico, comprar una tele o tener acceso a internet. Desconocen muchas cosas que nosotros damos por hecho, por ejemplo, que las vacunas sirven hoy en día para curar muchas enfermedades, no saben leer, los políticos no cumplen las promesas que dicen y ellos votan, ¿no? No tienen cuenta bancaria, no tienen seguro médico, en vez de usar el auto caminan, ¿no? Hay muchas cuestiones. Y esto de caminar puede parecer una tontería, pero en zonas rurales donde los niños tienen que ir a la escuela, o los trabajadores tienen que caminar 2 horas, o los niños 3 horas, esto sí es un gran problema, ¿no? Hay pequeñas barreras, ¿no? Que son cumulativas, sí son pequeños costes, pero que de forma general perjudican o interfieren mucho en sus formas de vida. Lo que se requiere hoy en día es también más voluntad, compromiso y también inteligencia para estudiar qué medidas son las más adecuadas. Bueno, otras cuestiones también es cómo viven el presente, viven como el resto de la gente, pero con menos dinero, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? Ser pobre conlleva pensar de una forma distinta. ¿Y qué hay de especial en mantener a los pobres atrapados en la pobreza, ¿no? Es decir, ¿nos conformamos con lo que estamos viendo y lo dejamos así o hacemos algo? También tenemos clichés sobre los pobres, ¿no? Es decir, los vemos con pena, sabemos que no tienen mucho conocimiento, cuya también opinamos que la opinión de ellos no es tan importante y los tenemos siempre como un poco apartados de nuestra vista porque también ver al pobre incomoda, ¿no? Es una externalidad negativa, lo que también nos crea un malestar, al menos quien tiene sensibilidad, malestar moral, ¿no? Bueno, podemos también, algunas cuestiones de los pobres es que el libre mercado no lo soluciona todo. Algunas cuestiones sobre los pobres tenemos que hacer cumplir los derechos humanos independientemente de lo que incluso el pobre piense, ¿no? Sabemos que también la pobreza perjudica el desarrollo,
Y bueno, la ayuda exterior también perjudica el desarrollo, pero en ciertas características, en ciertas tipologías. Otra de las cuestiones es que no existen políticas milagrosas contra la lucha a la pobreza, ¿sí? Y bueno, lo que he dicho antes, no existen políticas milagrosas, no existen grandes respuestas y estamos viendo a los pobres siempre desde fuera. Lo que de verdad nos debe importar es conocerlos de verdad, cuál es su riqueza, su complejidad, para poder saber cómo actuar, ¿sí? Bueno, escapar de la pobreza no es fácil, pero aquí viene un poco ya lo que defienden los Nobel, es que una ayuda bien dirigida, es decir, un pequeño empujón, puede hacer que sus vidas cambien radicalmente, ¿no? La dificultad de esto es que para un mismo problema suelen haber muchas alternativas de política, ¿no? Entonces aquí ya viene cuestiones de eficiencia de política en la lucha contra la pobreza. Nosotros tenemos un problema concreto, por ejemplo, puede ser baja tasa de escolarización en los niños menores a 10 años. Tenemos varias opciones de política. Podemos optar por una política que acerque una escuela al pueblo. Otra política puede ser proveer de un autobús que los lleve a la escuela. La otra política puede ser mejorar la nutrición de estos niños. Una cuarta política puede ser proveerles de bicicletas. Una quinta política puede ser, me invento, darles clases online, etcétera, ¿no? Es decir, para un mismo problema puede haber varias palancas que den ese empujón. ¿Cuál es la mejor de ellas? ¿No? Entonces ahí es donde es importante la investigación, ahí es donde es importante experimentar y ver qué medidas de política son más efectivas. Claro, esto trae algunas dificultades, ¿no? Porque si yo quiero saber cuál es la mejor política, no puedo aplicar las 5 y ver qué pasa, ¿no? Entonces, son algunas de las limitaciones, digamos, en el tema de la lucha contra la pobreza. Bueno, problemas concretos, respuestas específicas. Por ejemplo, el problema de la malaria en África es un problema muy grande que mata a millones de personas cada año, ¿sí? Por ejemplo, si las personas de África tuvieran una mosquitera que tenga insecticida, reduciría a la mitad la muerte de las personas por malaria. Entonces, claro, uno puede venir y decir, pues ya está, démosle mosquiteras a la gente y esto quitará el problema, ¿no? Pero vamos a ver, dar la mosquitera significa, por ejemplo, supongamos que venden en el mercado la mosquitera. Puede costar $10 esta mosquitera, ¿no? Y hay varias opciones. Las puede dar el gobierno, las puede dar una ONG, las puede dar gratis, ¿no? a los padres. La otra opción es que dejarles a los pobres que la compren, ya sea a un precio subvencionado o a un precio de libre mercado, ¿no? Entonces vamos a pensar en estas 3 opciones. Vamos a pensar en que se les da gratis, otra que se les da un precio subvencionado y la tercera que se provee de empresas de mosquitera al precio de mercado de $10, ¿sí? Entonces hay un problema aquí. Por ejemplo, si se distribuye gratis, la mosquitera, es gracioso porque se vio que algunas ciudades, algunos pueblos donde se daba gratis las mosquiteras, en vez de usarlas como mosquiteras, las usaban como redes para pesca. ¿Por qué? Porque como era gratis, preferían usarla en un tema más productivo que el mismo hecho de cuidarse contra la mosquitera. ¿Qué pasa si se les da gratis? Por ejemplo, otra de las cuestiones es que, por ejemplo, destruye el mercado de las mosquiteras de los vendedores locales de mosquiteras, ¿no? ¿Qué pasa si se le da un precio subvencionado? Por ejemplo, ya se les da un precio subvencionado, pero luego, como ven que les están ayudando con precios subvencionados, en vez de seguir su transcurso normal de comportamiento en los mercados, lo que hacen es disminuir su consumo, esperando que también les subvencionen otros bienes, ¿no? Es decir, racionalmente los pobres pueden pensar esto, ¿no? Por lo tanto, la solución no es tan sencilla, ¿sí?
lo que les decía, pueden, y si se les da, por ejemplo, la opción de que compren al mercado, como no tienen dinero, sencillamente no las van a comprar, ¿no? Entonces son dificultades que hay que tener en cuenta para cuando se diseña la política, ¿no? Bueno, voy a poner un vídeo ahora para que veamos qué metodología usan para luchar contra la pobreza. Es más didáctico y creo que va a ayudar más a comprender esto. Bueno, entonces la cuestión que voy a mencionar ahora, la metodología que usan actualmente muchas intervenciones de política pública, ¿no? Evaluación de política. Hay un problema, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba. El problema va a ser aumentar la tasa de escolarización. Y hay 4 opciones de política. ¿Cuál es la mejor? ¿No? Entonces, ¿cómo responden a esta pregunta? Lo que se va a hacer se llama ensayos aleatorios controlados o experimentos aleatorios controlados, que consiste en elegir una zona geográfica cuyos participantes, es decir, la gente pobre, tienen características iguales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir que tengan características iguales? ¿Por qué es importante que tengan características iguales? Porque así permite comparar. Por ejemplo, si yo quiero comparar el efecto del tabaco sobre las personas, si yo elijo, por ejemplo, por error, personas sanas que son deportistas y elijo otras personas que son sedentarias y que fuman, obviamente el efecto del tabaco me va a salir sesgado hacia las personas que son sedentarias y que fuman. Y me va a salir que las personas deportistas y que hacen deporte no tienen efectos, ¿no? Entonces la cuestión es que cuando se elija al azar a las personas que van a recibir esta política, tengan características comunes. Por ejemplo, mismo nivel de escolaridad, mismo nivel de educación, mismas acceso a salud, a agua, que no haya otras ayudas económicas, etcétera, porque si no son iguales no van a poder compararse los resultados, la causalidad, que lo que se busca siempre no va a ser clara y va a crear distorsiones. Entonces, cuando se evalúan este tipo de políticas, se usa esta metodología. ¿Me dicen si se escucha, por favor? Que son una opción que debe considerarse a la hora. Sí, se escucha. Este vídeo trata de los ensayos controlados aleatorios. ¿Se Que escucha? son una opción que debe... ¿Sí se escucha? Sí, eco. Sí. ¿No se escucha? Me interrumpo. considerarse a la hora de planificar una evaluación de impacto. Antes de decidir utilizar los ensayos controlados aleatorios, deberá tener en cuenta los componentes básicos de evaluación, el diseño de investigación, así como el análisis, recolección y síntesis de datos. Una de las dificultades de esta metodología de los elementos aleatorios controlados es que tiene que ser muy detallada y es bastante complejo porque pueden haber muchas dificultades en el transcurso. Luego lo va a explicar él, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Miren, aquí hay algunos de los instrumentos: recolección y análisis de datos, medidas del bienestar infantil, entrevistas, entender las causas, estudios de casos, enfoques participativos. Es un mundo que, dependiendo de la política que se va a hacer, hay que tener en cuenta, ¿sí? Los ensayos controlados aleatorios miden el impacto de una intervención en un resultado concreto, llevando a cabo un experimento controlado y minucioso para comparar al menos dos grupos, uno que ha recibido la intervención y otro que no, conocido como grupo control. Por ejemplo, UNICEF financió recientemente el ensayo de una intervención de desarrollo del niño en la primera infancia, en Pakistán. El ensayo pretendía evaluar la eficacia de las intervenciones de desarrollo en la primera infancia, con el fin de consolidar y mejorar los resultados en materia de desarrollo del niño. Se seleccionaron aleatoriamente cientos de niños al nacer en varias zonas rurales de captación,
para formar parte del experimento de ensayo controlado aleatorio, durante un periodo de 24 meses. Después, los niños seleccionados se distribuyeron aleatoriamente entre los grupos de intervención y el grupo control. El proceso de distribución aleatoria... Recordemos, los grupos de intervención son el grupo de niños donde reciben algún tipo de política para cumplir con este objetivo. Y el grupo de control son los niños seleccionados aleatoriamente que no reciben nada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando al final se evalúe del tiempo las distintas intervenciones con el grupo de control, si se haya diferencias, es decir, si el grupo de intervención 1 tiene mejores índices de X y el grupo de control no, entonces la causa de esta mejor índice es la política que se hizo, ¿no? Si se ven que no hay diferencias entre el grupo de control y el grupo de intervención, quiere decir que la medida no es efectiva, ¿no? Porque es como no haberles dado nada.